El 8 de junio de 1991, 8.000 estadounidenses. Las tropas marcharon triunfantes por Washington, Distrito de Columbia, después de regresar del Golfo Pérsico, donde acababan de expulsar al ejército iraquí de Saddam Hussein de Kuwait en una de las operaciones militares más espectaculares de la historia. La Guerra del Golfo de 1991 fue un punto de inflexión en la conducción de una campaña militar, al presenciar el primer uso a gran escala de las llamadas bombas inteligentes, que otorgaron a las aeronaves la capacidad de no solo apuntar a un edificio específico, sino incluso a una ventana específica. También fue una clase magistral en cooperación multinacional, con una vasta coalición de naciones occidentales y árabes trabajando juntas hacia un objetivo común. Pero esta era también dio origen a un misterio aterrador en torno al destino de sus numerosos veteranos. De esos 8.000 hombres marchando ese día, estadísticamente alrededor de 2.600 de ellos se habrán enfermado gravemente como resultado de su tiempo en el Golfo Pérsico, sus vidas marcadas por enfermedad y dolor. En el episodio de hoy, estaremos examinando estos misteriosos casos de enfermedades sufridas por veteranos. Investigaremos las posibles causas de esta terrible aflicción y trazaremos la lucha para que las autoridades acepten que incluso aquellos sin heridas no salieron de la zona de guerra completamente indemnes. Este es el misterio del síndrome de la Guerra del Golfo. Bienvenido a Guerras del Mundo. No pasó mucho tiempo después de la conclusión de la Guerra del Golfo de 1990, y uno que los veteranos que regresaban a casa comenzaron a experimentar ciertas condiciones médicas a una tasa alarmantemente más alta que aquellos miembros del servicio que estaban operativos en otros teatros, como Europa y Asia, en el momento del conflicto en Medio Oriente. Al principio, había cierta renuencia a diagnosticar a este personal de servicio con condiciones relacionadas con el despliegue en combate, con médicos atribuyendo sus aflicciones a enfermedades normales, que habrían experimentado de todos modos, o que eran alguna manifestación física del trastorno de estrés postraumático, dado que a principios de la década de 1990 todavía había mucho estigma en torno al personal militar con respecto al trastorno de estrés postraumático, TEPT, que solía ser conocido como shell shock. Esto resultó en que muchos miembros del servicio intentaran ocultar síntomas por temor a ser considerados cobardes o no aptos para el servicio. En consecuencia, muchos afectados por lo que se convertiría en el síndrome de la Guerra del Golfo no fueron diagnosticados durante mucho más tiempo del que deberían haberlo sido. Para 1995, Estados Unidos, las autoridades, inundadas de solicitudes y quejas por parte de los veteranos y sus familias, realizaron una encuesta para determinar si los veteranos de la Guerra del Golfo realmente estaban experimentando una cantidad mucho mayor de enfermedades que otros miembros del servicio. De acuerdo con los Estados Unidos, Departamento de Asuntos de Veteranos, la encuesta involucró a 15.000 veteranos de la Guerra del Golfo y 15.000 personal militar desplegado en otras partes del mundo en el momento del conflicto. El resultado fue impactante. Alrededor de la mitad de los veteranos de la Guerra del Golfo se quejaron de enfermedades relacionadas con el servicio militar durante 1990 y 1991, en comparación con solo el 19% en el grupo de control. Esto de ninguna manera estaba limitado a los Estados Unidos. Fuerzas Armadas tampoco. Cruzando el charco, en el Reino Unido, el 7 de noviembre del mismo año que en Estados Unidos, mientras realizábamos esta misma encuesta, el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes británica publicó su primer informe sobre el síndrome de la Guerra del Golfo, que ahora se estaba convirtiendo en el término general para las enfermedades relacionadas con el servicio en la Guerra del Golfo. Sin embargo, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, los resultados de la investigación presentaron tanto respuestas como problemas. Sí se acordó en general que el personal de servicio tenía más probabilidades de sufrir problemas de salud si habían participado en la tormenta del desierto, pero el problema era que los síntomas y enfermedades que experimentaban a menudo eran variados y sin un factor común aparente.
Por lo tanto, se concluyó que no había ninguna enfermedad específica que pudiera ser categorizada como síndrome de la Guerra del Golfo. Sin embargo, era prácticamente imposible ignorar que algo había pasado o seguía sucediendo a miles de veteranos. Los síntomas más comunes experimentados por los veteranos incluyen el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, una condición a largo plazo muy desagradable que causa dolor en todo el cuerpo y viene con una serie de otros síntomas también, problemas gastrointestinales y condiciones respiratorias y de la piel. Además, hubo otros casos menos prevalentes, pero aún estadísticamente altos de otras enfermedades entre los veteranos. Y esto llevó a la comunidad médica a intentar alejarse del término síndrome de la Guerra del Golfo hacia el final de los años 90. Ya que implicaba una sola causa para el aumento de enfermedades entre las personas veteranas, cuando ahora se sospechaba que había varias causas. En cambio, se utilizaron términos como enfermedad de la Guerra del Golfo o simplemente enfermedades no diagnosticadas. Pero el síndrome de la Guerra del Golfo permaneció en la conciencia pública hasta bien entrado el nuevo milenio. Por simplicidad, seguiremos refiriéndonos a las condiciones médicas de las personas veteranas y sus posiblemente igualmente variadas causas como el síndrome de la Guerra del Golfo. En este contexto, utilizamos el término para definir enfermedades derivadas del servicio en el Golfo en 1990 y 1991. Ya sea que hubiera una o varias causas, muchas personas querían respuestas sobre por qué tantas veteranas experimentaron problemas de salud relacionados con su experiencia en el Golfo. Parecía volverse especialmente urgente para 2003, ya que las tropas estadounidenses y británicas estaban listas para regresar al Golfo bajo la Operación Libertad Iraquí. Ahí tenemos las enfermedades misteriosas, pero ¿cuáles podrían ser las causas? Casi desde el momento en que se estableció una correlación entre el servicio en la Guerra del Golfo y el aumento de enfermedades, se comenzó a señalar directamente a un controvertido nuevo sistema de armas utilizado por las fuerzas blindadas estadounidenses y británicas. Uno de los subproductos de la energía nuclear es el uranio empobrecido. Y en la década de 1970, los ejércitos de todo el mundo comenzaron a darse cuenta de que esto en realidad podría ser reutilizado para su uso en la fabricación de armas antitanque. El uranio empobrecido tiene una densidad significativamente mayor que el acero para construir armaduras, como las de los tanques iraquíes. A diferencia de los proyectiles convencionales, al impactar en el objetivo, la punta de uranio empobrecido permanece afilada, incluso cuando la capa exterior se erosiona, y la energía del impacto también produce un calor intenso, encendiéndose al entrar en el tanque. Finalmente, también poseen una fuerza cinética mucho mayor durante el vuelo hacia el objetivo. Y todos estos factores se combinan para hacer que los proyectiles de uranio empobrecido sean extraordinariamente letales. Al impactar los tanques iraquíes, los proyectiles de uranio empobrecido atravesarían la armadura con poco esfuerzo y causarían estragos en el interior, matando a la tripulación e incendiando su munición. No era raro que las torretas completas de los tanques iraquíes salieran volando de sus cascos cuando su propia munición explotaba de golpe. Las tropas de la coalición victoriosas luego examinarían los restos e incluso tomarían algunas fotos de sí mismos de pie donde solían estar las torretas. Todo esto sin ningún equipo de protección en absoluto. Y es esta exposición a las secuelas de tales armas la que ha sido objeto de críticas y se ha culpado por casos del síndrome de la Guerra del Golfo. La teoría siempre había sido que el impacto de estas armas liberaba partículas radioactivas que las tropas luego inhalaban en sus cuerpos. El profesor Yagasaki Katsuma de la Universidad de Ryukyu en Japón, y un oponente desde hace mucho tiempo de las armas nucleares y basadas en energía nuclear, escribió lo siguiente en un artículo de agosto del 2000. El término agotado parece dar la impresión de que el DEU es uranio que ya no contiene radiactividad, lo cual no es el caso. La munición de uranio empobrecido puede causar una grave contaminación radiactiva y no es menos atroz que las armas nucleares. Las plantas de energía nuclear son instalaciones realmente peligrosas que se utilizan en la práctica con la condición de que puedan sellar completamente la radiación, mientras que las armas radioactivas cometen un crimen imperdonable, dispersando materiales radiactivos en el medio ambiente.
Los militares estadounidenses y británicos insistieron en que el uso de uranio empobrecido en armas y armaduras se ajustaba a las leyes internacionales y a los procedimientos de seguridad. Sin embargo, aún persistían las dudas. Más de 300.000 rondas de tanques uranio empobrecido fueron disparadas en 2003, principalmente por las fuerzas estadounidenses contra el ejército iraquí. Pero a medida que avanzaba la década, las demandas para prohibir internacionalmente las armas de uranio empobrecido se hicieron más fuertes debido a preocupaciones ambientales y de salud. Esas llamadas aumentaron debido a investigaciones, las cuales sugerían que los soldados que tienen niveles significativamente altos de exposición a armas de uranio empobrecido tienen un riesgo mucho mayor de engendrar hijos con defectos de nacimiento o enfermedades sanguíneas como leucemia. Sin embargo, las naciones que continúan abogando por el uso de armas de uranio empobrecido siguen argumentando que la investigación, que en gran parte se basó en laboratorios, no se traduce en el mundo real. Tan recientemente como en 2021, se ha demostrado en sus palabras, de manera concluyente, que las balas de uranio empobrecido no tuvieron un papel en las condiciones de salud de los veteranos de la Guerra del Golfo. El profesor Randall Parrish dijo a la British Broadcasting Corporation en febrero de 2021, entre esta enfermedad y esta sustancia radiactiva, permite a la comunidad médica enfocarse más claramente en cuáles son las causas probables. A pesar de investigaciones como esta, la confianza del público en general en las armas de uranio empobrecido sigue siendo baja. Es sin duda una de las principales causas potenciales del terrible síndrome de la Guerra del Golfo, pero no es la única teoría. Los arsenales de armas biológicas y químicas de Irak. El ejército iraquí se había expandido masivamente durante la década de 1980 para combatir a la República Islámica de Irán, convirtiéndose en el cuarto más grande del mundo con más de 1 millón de soldados. Aún más aterrador para los comandantes de la coalición que su tamaño y armamento era su arsenal de armas biológicas y químicas. Saddam Hussein las había utilizado repetidamente contra las tropas iraníes y los combatientes de la resistencia kurda en el norte de Irak, que luchaban por la independencia. Se asumió, por lo tanto, que él no tendría casi ninguna vacilación en usar dichas armas contra una fuerza militar predominantemente occidental que amenazara su conquista de Kuwait. Anular la amenaza de estas armas era, por lo tanto, una alta prioridad. Los líderes de la coalición ejecutaron un enfoque trifrontal para alcanzar ese objetivo. La primera táctica fue negar a Saddam la capacidad de desplegar las armas, ya sea destruyendo aviones o misiles en ataques aéreos, o en caso contrario, evitando que llegaran a sus objetivos, como las áreas de preparación en Arabia Saudita, donde estaban agrupadas enormes cantidades de tropas de la coalición. El segundo enfoque fue destruir los arsenales de armas biológicas y químicas de Saddam, así como su capacidad para fabricar reemplazos. Finalmente, como último recurso, si los dos primeros enfoques fallaban, las fuerzas de la coalición serían vacunadas contra la mayor cantidad posible de enfermedades armamentísticas. En la primera instancia, las fuerzas de la coalición tuvieron un éxito supremo, con Irak encontrándose a la defensiva durante la totalidad de la tormenta del desierto, excepto por algunos incidentes aislados al principio. Sin embargo, son los otros dos enfoques los que han generado las mayores críticas por parte de los activistas e investigadores que estudian las causas del síndrome de la Guerra del Golfo. Aproximadamente a 350 kilómetros al sureste de la capital iraquí, Bagdad, se encuentra la instalación de almacenamiento de municiones de Qamishli, un enorme complejo que mide unos 25 kilómetros cuadrados de tamaño. El 4 de marzo de 1991, menos de 24 horas después de que Irak aceptara los términos de un acuerdo de paz negociado por la Organización de las Naciones Unidas, y menos de una semana antes de que 800.000 kilómetros de soldados estadounidenses fueran enviados a casa, los ingenieros de combate de Estados Unidos y los equipos de eliminación de explosivos detonaron grandes cantidades de explosivos, destruyendo muchos de los edificios del sitio. La destrucción catastrófica fue alimentada por la detonación de un gran número de municiones almacenadas allí, y la inmensa explosión que siguió produjo una siniestra nube negra en forma de hongo que se elevó en el cielo iraquí y pudo verse a kilómetros a la redonda. Durante la demolición, comandantes estadounidenses pensaban que solo había armas convencionales almacenadas allí. Sin embargo, en años posteriores, comenzaron a surgir pruebas de que algunas de las reservas de armas químicas de Saddam también podrían haber estado allí.
Como resultado, cuando se llevó a cabo la demolición, estas armas químicas mortales fueron liberadas al cielo dentro de la columna y transportadas a través del Golfo Pérsico, una región aún inundada de fuerzas militares internacionales que ahora se regocijaban de que la guerra había terminado. Como sucedió, la coalición había establecido una red de puestos de monitoreo nuclear, biológico y químico en previsión de que Saddam utilizara dichas armas, permitiendo a los comandantes saber qué y dónde estaba afectado. Por supuesto, tal ataque nunca ocurrió, pero después de la destrucción de Qamishli, algunos de estos puestos de monitoreo sí detectaron un aumento en las trazas de agentes nerviosos en el aire. En 1996, las autoridades de Estados Unidos finalmente admitieron que se habían dado cuenta de que tales armas estaban en Qamishli en marzo de 1991. Para los afectados por el síndrome de la Guerra del Golfo, la investigación sobre el impacto de lo que ahora se ha etiquetado como la nube de la muerte ha sido frustrante. Varios modelos de computadora han sido construidos tanto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como por la Agencia Central de Inteligencia, intentando rastrear la trayectoria de la columna. No obstante, todos han mostrado gran inconsistencia en las cifras estimadas de exposición de las tropas, variando significativamente. Esta inconsistencia solo empeora debido al hecho de que Qamishli no fue la única instalación iraquí destruida por las fuerzas de la coalición que almacenaba armas químicas. También había otros, aunque ninguno tan cerca de las fuerzas de coalición. En 2017, la doctora Linda Chow, del Centro Médico de Asuntos de Veteranos de San Francisco, publicó los resultados de un nuevo estudio realizado en veteranos que se consideraban en riesgo de exposición al penacho de Qamishli. Descubrió que en las imágenes de resonancia magnética cerebral, el hipocampo era significativamente más pequeño en los veteranos con exposición predicha, en comparación con aquellos que no estuvieron expuestos. La diferencia sigue siendo significativa, incluso después de tener en cuenta una amplia gama de otros factores que también podrían haber afectado los resultados. Se realizaron pruebas adicionales en los veteranos expuestos, y se descubrió que tenían puntuaciones más bajas en las pruebas relacionadas con el aprendizaje verbal y la memoria. Con los comandantes de la coalición tan seguros de que Saddam recurriría a las armas biológicas, parecía prudente que tomaran todas las medidas posibles para proteger a sus hombres y mujeres en el servicio. Pero no solo las enfermedades armadas representaban una amenaza. Las enfermedades comunes en el teatro de operaciones siempre son una amenaza para los soldados que vienen del extranjero para luchar y que tendrían poca o ninguna inmunidad natural contra ellas. El personal de servicio de Estados Unidos desplegado en el Golfo recibió vacunas contra la fiebre amarilla, tifoidea, cólera, hepatitis B, meningitis, tosferina, polio y tétanos. Esta era la práctica estándar para cualquier ciudadano estadounidense que planeaba viajar a la región, y las vacunas se aplicaban con confianza. Sin embargo, algunas de las inoculaciones más exóticas destinadas a proteger contra las armas biológicas de Saddam han sido objeto de intensas críticas por parte de veteranos y grupos de campaña en los años posteriores. Según el Departamento de Asuntos de Veteranos, 150.000 tropas recibieron vacunas para protegerse contra el ántrax, mientras que otras 8.000 recibieron la vacuna toxoide botulínico, que se había utilizado para proteger a los trabajadores en los Estados Unidos que podrían estar expuestos a ciertos químicos y enfermedades en un entorno industrial. Miles de tropas también recibieron tabletas de bromuro de pirostigmina, pero estas no habían sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. El Ejército de los Estados Unidos recibió una exención en interés de la seguridad nacional. Los soldados que se negaron a tomar estos medicamentos supuestamente fueron amenazados con castigos severos. En respuesta a preocupaciones sobre una relación entre las vacunas y los casos del síndrome de la Guerra del Golfo, la División de Salud y Medicina de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, concluyó en su investigación del 2000 que había evidencia inadecuada o insuficiente para determinar si existe o no una asociación entre múltiples vacunaciones y problemas de salud adversos a largo plazo. Esta ha sido la posición oficial de autoridades estadounidenses y británicas desde entonces, lo que ha enfurecido a muchos veteranos con condiciones médicas deterioradas es que gran parte del papeleo relacionado con qué soldado recibió que parece haberse perdido en ambos lados del Atlántico. En el Reino Unido,
La postura oficial del gobierno es que hubo cierta negligencia de su parte con respecto a los registros, mientras que en los Estados Unidos se han hecho algunas acusaciones más insidiosas. Durante una charla de tecnología, educación y desarrollo en 2018, la doctora Jennifer Curlius afirmó que había recibido testimonios de médicos de la Armada de los Estados Unidos, a quienes se les ordenó destruir dichos registros sin una explicación de por qué. En 2003, el ex soldado británico Alex Iset ganó un caso relacionado con su pensión cuando argumentó exitosamente en un tribunal que su condición de osteoporosis, que le dejó huesos y tejidos musculares debilitados, fue el resultado de un cóctel de inoculaciones que recibió antes de desplegarse en el Golfo en 1991. Lo que hace que este caso sea tan intrigante es que, en última instancia, el señor Iset no se desplegó según lo planeado con los ingenieros reales, y sin embargo, continuó sufriendo condiciones atribuidas al síndrome de la Guerra del Golfo. Cuando el Ministerio de Defensa dijo que no impugnarían la decisión, los activistas sintieron al fin que tenían un reconocimiento formal por parte del gobierno británico de que el síndrome de la Guerra del Golfo existía y era el resultado de las vacunas. Pero no sería así. El movimiento de ocupación doble respondió que aún no estaban de acuerdo con el fallo, y en respuesta a por qué no estaban buscando apelar, dijeron simplemente que la decisión se tomó debido a obstáculos legales y que su posición seguía siendo firmemente que no había relación entre el programa de vacunación y el síndrome de la Guerra del Golfo. El señor Iset continuaría haciendo campaña por el reconocimiento del síndrome de la Guerra del Golfo, incluso realizando una huelga de hambre de 40 días en 2004 para forzar una investigación sobre los casos de la Guerra del Golfo. Las vacunas en general han demostrado muchas veces ser extremadamente seguras. Sin embargo, en este caso en particular, es una posibilidad digna de consideración que los planificadores de guerra ansiosos puedan haber suministrado rápidamente medicamentos y medicinas a sus tropas que pueden haber tenido efectos adversos a largo plazo. Según el Centro Nacional de Investigación de la Guerra del Golfo de Estados Unidos, 250.000 veteranos del conflicto de los 700.000 desplegados tienen alguna forma de mala salud, la cual creen que se originó a partir de su despliegue. Dadas estas cifras monumentales, las autoridades finalmente se vieron obligadas a reconocer esto como un hecho. Estados Unidos lo hizo en 2004, seguido por el Reino Unido en 2007. Como hemos intentado transmitir en este episodio, el término síndrome de la Guerra del Golfo no es un diagnóstico para una condición específica, sino un término general para enfermedades adquiridas como resultado del servicio en la Guerra del Golfo. Esta es, en gran parte, la posición adoptada por ambos países. Sin embargo, las causas de estas enfermedades y en los últimos años parece haber una tendencia creciente de culpar a Irak por los problemas, así como el almacenamiento mencionado anteriormente de arsenales de armas químicas. Otra causa frecuentemente citada, especialmente para aquellos con problemas respiratorios, es el incendio de los campos petrolíferos kuwaitíes por parte de los ejércitos iraquíes mientras se retiraban. Con la guerra casi perdida, el ejército iraquí decidió hacer tanto daño a Kuwait como fuera posible antes de irse. Más de 600 campos petrolíferos, así como cientos de pozos y tanques de petróleo crudo, fueron incendiados, creando una inmensa y amenazante nube negra sobre los pequeños estados del Golfo Pérsico, que en algunos lugares transformó el día en noche. Los incendios ardieron durante meses después del fin de los combates, con el último incendio no siendo apagado hasta noviembre de 1991. El calentamiento desigual resultante de las superficies terrestres y marinas creó inversiones atmosféricas locales, particularmente durante los meses de verano, que atraparon el humo en la atmósfera baja y ocasionalmente causaron que las columnas cubrieran la superficie terrestre de Kuwait, dejando a las personas inhalando gases venenosos. Tanto soldados como civiles inhalaban dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y aerosoles ácidos, entre muchas otras cosas. Muchos veteranos atribuyen su mala salud a verse obligados a inhalar el aire contaminado de estos incendios de petróleo. A pesar del reconocimiento oficial del síndrome de la Guerra del Golfo por parte de Estados Unidos y Reino Unido, los veteranos que buscan compensación o apoyo financiero para combatir sus enfermedades, a menudo han tenido lo que debe sentirse como una tarea imposible por delante de ellos.
Según las estadísticas del Departamento de Asuntos de Veteranos, en 2014, un impactante 80% de los casos presentados por veteranos no tuvieron éxito, a pesar de las investigaciones que han demostrado repetidamente que los veteranos tienen más probabilidades de desarrollar problemas de salud que aquellos que no fueron desplegados al Golfo. La Guerra del Golfo de 1991 ha sido considerada como uno de los conflictos más influyentes en la historia reciente y con justa razón, ya que moldearía la política geopolítica en la región durante los próximos 30 años. Dado el gran alcance de los eventos en ese periodo de tiempo, es fácil olvidar las historias personales de aquellos que lucharon allí, muchos de los cuales aún sufren todos los días, cargando el costo del servicio a sus países. Y ahí tienes la historia del síndrome de la Guerra del Golfo. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias opiniones y reacciones y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.